Hay dos grandes corrientes del conocimiento que vienen del siglo XX que confluyen para fraguar la bioenergética. La primera, de origen psicológico, que integra el cuerpo, la mente y el espíritu. La segunda, que concierne a los múltiples hallazgos en materia de biología y de química, que establece como base ese campo sutil de la energía y la materia. Ambas corrientes están en proceso de expansión y estrechamente ligadas a sabidurías ancestrales, tales como la medicina tradicional china y la ayurvédica hindú. La bioenergética es una fusión de esas corrientes que van a permitir analizar detalles que conforman la salud por separado, pero también va a procurar la integración de todos esos conocimientos. La bioenergética, con recursos de resonancia eléctrico-magnético, logra neutralizar virus, bacterias, hongos, parásitos, toxinas en un tiempo relativamente corto. Para ello, recurre al procedimiento de comprender cuál es la polaridad óptima de estos microorganismos en el cuerpo y mediante una determinación del sitio preciso donde están, va a lograr la inversión de esa polaridad. De manera que lo que llamamos nosotros polaridad óptima, positiva o negativa, para un microorganismo, va a ser invertida y ese microorganismo va a tender a irse del cuerpo por cualquier vía, por una secreción, por los procesos ordinarios de exclusión de toxinas, de residuos en el cuerpo. Este procedimiento es uno de los más interesantes que uno puede ver en la bioenergética, pues todos los organismos vivos, sean plantas, animales o nosotros los seres humanos, vamos a estar pendientes de esos flujos de energía que no son solamente los nuestros, son también flujos correspondientes a la cantidad de microorganismos que viven dentro de nosotros y también a esas energías que se establecen entre nosotros y el medio ambiente. Luego, todo ese conjunto de energía es percibido en el terreno de la bioenergética y de manera muy precisa se va a ir restableciendo el equilibrio. Por cierto, que son equilibrios entre nosotros, de nosotros con esos microorganismos y de nosotros con el medio. En este terreno aquí aparece un dato muy importante, que es el uso de un criterio para determinar esos procesos biológicos. Hace más de un siglo, un biólogo danés creó un sistema de referencia, como pudiera ser el sistema métrico decimal, que es un convencionalismo, porque cada vez que se hacían los análisis en laboratorios, se percibía que todo ser vivo va oscilando entre un proceso de acidez o de alcalinidad. Y había un momento neutro, y ese momento de neutralidad siempre se comprendió que correspondía a la salud o a una suerte de equilibrio. Así que se creó el sistema denominado potencial de hidrogeniones, pH, que es un sistema logarítmico que permite comprender si hay acidez, si hay exceso de protones positivos o si hay alcalinidad, que es exceso de protones negativos. En ese terreno de la constatación
el tipo de acidez o alcalinidad, se creó entonces todo una manera de analizar los procesos bioquímicos que conciernen también a los patógenos. Por ejemplo, un virus o un hongo prefieren para desarrollarse un medio ácido. Entonces, ese es un pH bajo. Y los parásitos y las bacterias prefieren un medio alcalino. Es un pH alto. Recordemos que el sistema este del pH va desde 0 a 14, pasando por el 7. 7 es el valor neutro y si baja de 7 es ácido, si sube de 7 es alcalino. Bueno, esta constatación nos permite analizar y estudiar con gran precisión dónde están los microorganismos que pueden estar desarrollando una patogenia y sobre todo qué simbiosis están haciendo con otros microorganismos que participan en esa enfermedad o en esos síntomas. Por ejemplo, actualmente con el caso del COVID-19, el coronavirus, para nosotros en la bioenergética está muy claro que ese es un virus en un medio ácido que permite desarrollar su virulencia, valga la redundancia, porque él establece una simbiosis con una bacteria. El virus nosotros lo encontramos regularmente en uretra, puede ser en otros sitios también, y la bacteria con la cual él interactúa es la Bordetella pertussis, que es un neumococo y él se localiza en laringe. Nosotros siempre decimos laringe porque es un par, decimos uretra porque es otro par. De manera tal que para empezar a tratar un caso de coronavirus COVID-19, nosotros pondríamos esos puntos, o en otras palabras, vamos a despolarizar la bacteria y el virus que están interactuando y determinan estos síntomas y la enfermedad. Así que aquí está un ejemplo claro de cómo trabaja la bioenergética. Al lado de este proceso bioquímico de pH, en el cual identificamos la situación de los microorganismos en el cuerpo, se presenta para la bioenergética otro recurso muy interesante para avanzar en el equilibrio de la salud, que es la energía y el magnetismo que está en el cuerpo de los humanos en este caso. El magnetismo es una cualidad que nosotros obtenemos de nuestra madre cuando estamos en el vientre y que a su vez viene dado desde millones de años cuando ese campo magnético de la Tierra, entre otras cosas, propició la aparición de los seres vivos. Nosotros tenemos entonces un magnetismo que es un poco inferior al magnetismo de la Tierra, pero que va a ser determinante para que la salud se manifieste de forma equilibrada. Hay ejemplos muy claros sobre este tema del magnetismo. Cuando los astronautas en su primera época llegaban a la Tierra, después que venían de hacer esas caminatas, pues esos procesos fantásticos alrededor del globo terráqueo, cuando llegaban, una de las peculiaridades de ellos era que caminaban cojos. Había un problema que no se lograba resolver. Una pierna siempre estaba más corta que la otra. Un científico de origen alemán en Estados Unidos a la NASA le presentó un proyecto para resolvérselo porque él sí sabía cómo hacerlo, el doctor Richard Berimeyer, y con unos grandes imanes, haciendo pasar a la persona, en este caso los astronautas, así como cuando uno pasa
por esos cajones a la entrada de los terminales aéreos. Él logró en un tiempo muy corto restituirle ese desequilibrio que tenía. Él explicó que era que habían perdido el magnetismo. En este caso, Berry Meyer lo que hizo fue, con unos imanes gigantescos, devolverle esa energía vital que había desaparecido o se había deteriorado mucho. Hoy en día, nosotros con la bioenergética, ya sea a distancia o con el biomagnetismo de forma directa, podemos ayudar a restituir el magnetismo que se ha deteriorado en el cuerpo humano. Sabemos, por ejemplo, que una persona se enferma, esa persona dice, mire, tiene las defensas bajas, o estos casos de personas que han quedado atrapadas con el coronavirus, sabemos que tienen un magnetismo muy bajo. Luego, si restituimos el magnetismo que corresponde a la salud, al equilibrio, esa restitución del magnetismo va parejo con la determinación de la polaridad que es óptima para los patógenos, y luego al restituir el magnetismo natural, la bioenergética magnética requerida por el cuerpo, al hacer eso en forma simultánea, vamos a excluir a los microorganismos nocivos. Luego entonces, este proceso de integración de la bioelectricidad con el trabajo de determinar cuáles son los patógenos que están actuando, va a ser muy útil para una restitución de la salud en el corto plazo. Una vez que la bioenergética identifica patógenos, ayuda a restablecer la bioelectricidad magnética en el cuerpo, hay un tercer componente en esta actuación, que es comprender cómo ha sido la alimentación que el paciente ha tenido una vez que llega con síntomas, con una enfermedad o con la intención de prevenir enfermedades. La bioenergética, ya sea con imanes o con los recursos de la energía que todos tenemos, puede determinar qué tipo de alimento es muy ácido o qué tipo de alimento es muy alcalino o qué tipos de alimentos se combinan y van a ayudar a que tu ingesta sea una ingesta que te ayude a mantener el pH en 7. Por ejemplo, el azúcar que consumimos corrientemente, el azúcar industrializado, es sumamente ácido. Y eso lleva a que procesos de gripe, o lo vemos generalmente en diabetes, en artrosis, cuando una persona ingiere mucho azúcar, se le disparan los síntomas, los procesos que está viviendo. En el cáncer, estos alimentos ácidos son terribles, porque justamente el cáncer es una enfermedad en un medio ácido. Fíjense lo interesante entonces que es llevar el pH al 7, a la neutralidad. Y por eso entonces nosotros podemos recomendarle a una persona, mire, no consuma tanta azúcar refinada, no consuma tanta harina refinada, todos los productos refinados, todos son ácidos, incluyendo la leche. La leche, cuando la ordeñan, ella es neutra, un alimento extraordinario, pero al empezar a procesarla, su acidez aumenta y por eso ella no es conveniente, sobre todo la muy industrializada. De esta manera, nosotros podemos ayudar a que la persona asuma en sus propias manos la tarea de sanar, porque él va a ver en el corto plazo que al ir regularizando la ingesta de proteínas, de vegetales, que le lleven a una buena alimentación, va a lograr que su salud se presente como un dato corriente de la vida. El último componente de la actuación nuestra, de la actuación de la bioenergética, es lo que denominamos la gestión de las emociones. Nosotros tenemos un cúmulo de sensaciones, de sentimientos,
en el vínculo cotidiano con el exterior y en el vínculo con nosotros mismos. De manera que aparecen emociones claramente definidas. De golpe hay miedo, hay tristeza, asco, hay rabia, repugnancia. Hay una cantidad de sensaciones que están en la base de muchas enfermedades. Un cáncer está ligado a una gran incoherencia, por ejemplo, una gran tristeza, una gran rabia. Y pongo otro ejemplo, una diabetes es una falta de dulzura. Generalmente una diabetes es una falta de cariño, de afecto que la persona ha tenido en su infancia. Y vemos que esto ocurre por una relación difícil con la madre. Bueno, todo esto puede ser determinado en forma muy rápida, junto con los otros procesos de los que venimos hablando, y la bioenergética va a lograr en un tiempo muy corto establecer el gran vínculo, que es el que llama más la atención, que es el hacer un puente entre el inconsciente nuestro y nuestro consciente. Cuando le estamos diciendo a la persona, mira, esa rabia que tú tienes te está afectando, la persona comienza a hablar y vamos comprendiendo todo un gran escenario que va a permitir dar recomendaciones, explicar a la persona qué tipo de gestión va a hacer con esas emociones, cómo resolverlas, cómo disolverlas, cómo liberarse de ellas. Y en ese momento nosotros vamos a recomendar música, además de lo que ya hemos hecho y de proponer que haya una gestión distinta. Vamos a señalar piezas musicales que en el mismo momento de la terapia vamos a identificar que le convienen a esa persona. Así que todo este compendio es el marco de la actuación de la bioenergética.